Buenas tardes. Me voy a presentar en primer lugar. Soy Fernando Carrasco, redactor del periódico ABC. A mi derecha tengo bueno, de sobra conocido, al matador de todos los sevillanos, Eduardo Dávila Miura, y a su derecha se encuentra Juan Belmonte, compañero en las tareas periodísticas de Canal Sur. En primer lugar, me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Algeciras y también a la empresa de la Plaza de Toros pues la deferencia que han tenido con nosotros de contar para estas jornadas, las 14ª, creo recordar, y sobre todo pues alegrarme, nos alegramos, lo veníamos comentando cuando nos encaminamos hacia la mesa, de pues, la gran afición, ¿no?, la presencia masiva que hay hoy aquí también, de público, para debatir, para hablar y para conocer algo más sobre un tema genérico que viene titulado el programa, que se llama Nuevos Valores. Efectivamente, tenemos aquí en esta mesa hoy a un matador de toros que se puede incluir, catalogar, diría yo, dentro de lo que son los nuevos valores del toreo. Saben ustedes que de un tiempo a esta parte, de principios de los 90 aproximadamente, han ido empezando a salir una serie de toreros, una serie de matadores de toros que se han afianzado en el escalafón taurino, que han ido, bueno, pues a base de triunfos, evidentemente, de torear en plazas de importancia, de salir a hombros por ellas y de ganarse un respeto, pues colapsando, por decirlo de alguna forma, lo que es el escalafón taurino. Son toreros que, fíjense ustedes, que todavía son jóvenes, pero que ya tienen muchos años de experiencia. Estamos hablando de un Enrique Ponce, por ejemplo, que no podemos olvidar que lleva ya 8 o 9 años como matador de toros. Un torero que hasta esta feria de abril estaba en activo y que venía también copando todos los puestos del escalafón y todas las ferias, como es el caso de Jesús Janeiro, Jesús Lindo Ubrique, que aunque ha decidido retirarse, suponemos que una retirada temporal, pero toreros, como digo, que a pesar de la juventud ya han conseguido una experiencia importante. ¿Qué ha ocurrido? Pues quizás que el escalafón se haya ido, si no adocenando, sí por lo menos quedándose un poco pues estancado y sobre todo repitiéndose en las ferias prácticamente los mismos carteles. Eso ha estado ocurriendo hasta hace un par de temporadas aproximadamente, donde hemos visto, estamos presenciando el resurgir, el salir, ¿no?, en definitiva, de una serie de toreros. Toreros que son jóvenes, toreros que tienen ahora mismo poco tiempo de alternativa, toreros que están empezando a hacerse un hueco. Son nuevos valores, efectivamente, a los que, como nos dirá ahora un poco más adelante Eduardo, pues les está costando trabajo abrirse paso. Pero ese paso se abre, como en este caso, y personalizamos en el caso de Eduardo, se consigue hacer lo que se ha hecho en una feria de abril. Todos saben ustedes la feria de abril que ha echado Eduardo, o sin ir más lejos, la tarde de su confirmación de alternativa en la Plaza de Toros de Madrid el pasado domingo. En definitiva, son toreros, debía de estar también hoy aquí, y aprovecho ya para excusarlo en su ausencia, José Antonio Morante de la Puebla, pero mañana precisamente torea en una localidad portuguesa, concretamente en Santarém, torea precisamente con otro torero que estuvo ayer aquí, con Julián López del Juli, y no ha podido estar. Toreros que, como digo, se están abriendo paso, y toreros que tienen una nómina importante en el escalafón y que van surgiendo poco a poco, toreros que tienen interés. Yo me gustaría que en ese aspecto profundizara un poco más mi compañero Juan Belmonte, para que fuéramos un poquito pues dividiéndonos la disertación y que luego pues pasásemos a charlar un poco con el torero. Juan, cuando quieras, por favor. Bueno, muy buenas tardes. No quiero incidir demasiado en lo que ya ha apuntado Fernando Carrasco, pero sí, efectivamente, hemos querido incluir dentro de este ciclo, se ha querido incluir dentro de este ciclo los nuevos valores, porque en definitiva son los que van a abrir un nuevo camino en la temporada taurina, y eso es positivo y necesario. Todos los que están aquí, que me imagino que son buenos aficionados, estábamos viviendo un tiempo en el que no vamos a desmerecer ni quitar ninguna importancia a los toreros que están funcionando y que todavía, como bien decía Fernando Carrasco, están funcionando. Son jóvenes, pero ya veteranos por el tiempo que llevan de alternativa. Pero como son humanos también, además de toreros, yo pienso, y es una opinión muy personal, que a lo mejor con la comodidad, entre comillas, porque el mundo del toro, estar delante nunca es cómodo, pero sí entre comillas, de ir ocupando los carteles principales de las ferias, ha ido quemando el tirón taquillero que tenían, e incluso se han ido acomodando a unas actuaciones que no voy a decir que aburren al público, pero sí han podido ser algo repetitivas. De pronto aparece
Julián López del Juli, que estuvo ayer aquí, como saben ustedes, y revoluciona de forma muy fuerte el escalafón, haciendo que los que estaban algo acomodados, como digo, se pongan a funcionar. Pero ese es el fenómeno Juli, que unos han calificado de julimanía, pero después están otros toreros, que son de los que nos ocupamos hoy, que están apuntando cosas muy importantes, que están consiguiendo triunfos sonoros y que son, en definitiva, los que van a coger el relevo de los que poco a poco van cumpliendo años y se van cansando también. Ahí está el caso, como bien decía Fernando Carrasco, de Jesulín de Ubrique, que ha decidido muy joven retirarse, Enrique Ponce, que ha venido dando fuerte y tirando del carro durante muchos años, que hombre, es joven todavía, pero también llegará el momento en el que a lo mejor decida descansar algunos años. Rivera Ordóñez todavía es joven y lleva menos tiempo, pero hace falta y hacen falta toreros que refresquen un poco el asunto, al margen, ya digo, del fenómeno Juli, que es otra historia, ¿no? Sobre todo por el tirón taquillero. Está Eduardo Dávila Miura, está José Antonio Morante de la Puebla, que como bien decía Fernando, torea mañana en Portugal, él ayer a las 2 de la tarde, y lo digo un poco por ustedes, que es a los que les está faltando esta tarde. Pues me decía a las 2 de la tarde que sí, que de acuerdo, que la cita en Algeciras estaba cerrada, pero se le había olvidado precisamente que mañana toreaba en Santarém, en Portugal, y que hoy a las 3 de la tarde viajaba. Bueno, pues Eduardo Dávila Miura, José Antonio Morante de la Puebla, José Luis Moreno, toreros de fuera de Andalucía, como Eugenio de Mora, Uceda Leal, etcétera, etcétera, son los que van a coger ese testigo y los que tienen que apretar. En cuanto a el torero que es el protagonista esta tarde-noche, la introducción de Fernando, esta introducción mía es solo el preámbulo de lo que queremos un poco, y es acercarles a ustedes a un torero que va a estar presente en esta feria y que va a estar presente, ojalá, en muchas ferias de la temporada, para que ustedes lo conozcan más en profundidad, su trayectoria desde que empezó a ser torero. Eduardo Dávila Miura nos lo contará. Viene de una familia, como saben, ganadera y torera, no solo por parte de su apellido Miura, sino también por Dávila, por lo que ha vivido desde muy pequeño el ambiente taurino, y él nos contará precisamente esa pregunta que todos nos hacemos cuando alguien que nace en un mundo tan vinculado se le pregunta si lo tiene más fácil o más difícil que cualquier otro que no lo tiene, ¿no? Ese apellido o esa casa ganadera y torera. De cualquier manera, y nos cuente lo que nos cuente, valorándolo desde el punto de vista torero, olvidando sus apellidos, hay que destacar en Eduardo Dávila Miura su toreo auténtico. Hace muy poquito, lo saben los que pudieron ver la corrida bien en televisión o bien en Madrid, cortó una oreja en su confirmación en la Plaza de Toros de las Ventas, y en unas declaraciones que hacía Eduardo, que ahora nos contará, decía que estaba seguro de que su toreo iba a gustar en Madrid, porque nunca había presumido de un toreo, digamos, sevillano, pinturero, garboso, sino de un toreo auténtico, de profundidad y de verdad, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de disfrutar con su actuación, porque Eduardo se la jugó, sabía que era un punto muy importante en su carrera, la confirmación de Alternativa en Madrid. La corrida no fue fácil, él tuvo que arrimarse, tuvo que jugársela. Eso demostró sin duda que está decidido a ser figura del toreo como sea, porque no solo son las faenas brillantes y suaves y artísticas, sino también está el jugárselo sin alaracas, y así lo hizo Eduardo en la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid. Pero no venía solo de ese triunfo, no viene solo de ese triunfo, viene de una buena presentación en Sevilla, de una ausencia al año siguiente y de una magnífica actuación en conjunto en la Feria de Abril de Sevilla de este año. La espada le falló, él nos decía en el hotel antes de venir para acá que hubiera sido ya trágico para él haber fallado con la espada en Madrid, porque no es lo mismo salir de la confirmación con una oreja que sin ella, ¿no? Y todo estuvo en la punta de la espada, cosa que en Sevilla, por un lado, y en una tarde por la incomprensión de un presidente, y por otra porque la espada falló, pues no salió con 3 orejas, por ejemplo, de la Feria de Abril, pero sí relanzado y con más asentamiento en el futuro que tiene por delante, ¿no? Que bajo mi punto de vista me parece que es bastante halagüeño, porque como bien hemos apuntado, lo que hizo en Madrid te demuestra fundamentalmente una cosa, y es que quiere ser torero a costa de lo que sea, a pesar de que tenga esos apellidos, difícil lo está teniendo como lo tienen todos. A mí me gustaría entrar ya en diálogo, si a Fernando le parece, con el matador, que es el protagonista sin duda, y que nos contara primero, para conocerlo más cercanamente, cómo decide Eduardo, en una familia como la que naces, dedicarte al mundo de los toros, ¿no? Bueno, ante todo, buenas tardes y saludar al público presente. Y bueno, pues respecto a la pregunta que me haces, pues sí, ¿no? Resulta extraño que en una familia fundamentalmente ganadera
y donde después de 150 años relacionado el apellido Miura con los toros, no hay ningún Miura que torea, no solo ya profesionalmente, sino ni tentaderos en el campo, ¿no? Y bueno, pues mi vocación es tardía, ¿no? De siempre he sido aficionado al campo en general, a lo que es el mundo del toro, incluso a torear como aficionado práctico, pero hasta el año 95 no me replanteo mi situación y bueno, entonces pues decido pues una cosa, ¿no? O dejar de torear definitivamente en festivales y eso, porque para mí es una profesión que había que tomarla con mucha seriedad, o intentarlo profesionalmente, ¿no? Y entonces, bueno, pues decidí lo segundo porque realmente mi preocupación era quedarme con la duda de si yo hubiera servido para ser matador de toros, ¿no? Y entonces, pues con esa ambición en esos momentos tan corta y tan precoz, pues inicié los primeros pasos y sobre todo con la idea de conocer el mundo del toro y si por lo que yo fuera viera que el mundo del toro me venía grande o que mis posibilidades no eran las adecuadas para funcionar en esto, pues con la misma ilusión que llegaba me iba a ir, ¿no? Y gracias a Dios, pues de novillero, sin ser una carrera explosiva, pues fue una carrera importante, ¿no? Yo me iba viendo que iba desarrollando una tauromaquia que encajaba en algunas plazas y después pues tuve la gran suerte de tomar la alternativa en Sevilla y ahora mismo pues sí, ¿no? Gracias a Dios las cosas van bien, estoy encantado de haber tomado esa decisión de querer ser torero porque para mí es la profesión más bonita que existe y yo me alegro mucho de esa decisión, ¿no? Es curioso, precisamente, Eduardo, cuando hablas de tu carrera como novillero, has dicho sin ser una carrera explosiva. Comentaba anteriormente Juan, efectivamente, si la cuestión de apellidos podía servir para bien o podía ser un poco, pues, algo contraproducente. En el caso tuyo, efectivamente, no haces alarde o desde tu entorno no se hace alarde de los apellidos para torear más, es decir, para tener una carrera que quizás tenga un punto de vista de publicitario mucho más llamativo, sino que haces una carrera de novillero poco a poco, además rodándote en plazas primero nada fáciles, plazas del entorno donde sale el toro, el novillo duro también, el novillo grande, no has ido buscando alivio, en definitiva, ¿no? Sí, la verdad que ese era el planteamiento, ¿no? Porque, hombre, yo me imagino que habrá muchas familias y muchos padres de toreros que quieren sacar un torero casi por obligación, ¿no? Y en mi caso, pues como era una cosa mía, que yo fui el que lo decidí, pues los intentos eran de ir a plazas donde saliera el novillo grande y donde yo le viera realmente la cara a la profesión, ¿no? Y conocer la dureza real de esto, ¿no? Porque en algunos casos pues te pueden engañar un poco, facilitarte el camino y luego cuando llega la hora de la verdad, que llega el toro de las ferias importantes, pues donde se puede dar paso atrás, ¿no? Y yo por lo que procurara que mi carrera fuera a pasos pequeños pero siempre muy bien asentados, ¿no? ¿Cómo podrías tú valorar, Eduardo, hasta este punto? Has tomado la alternativa digamos, en categoría, has confirmado con triunfo en Madrid. Yo creo que después de lo pasado ocurrido el domingo en la Plaza de las Ventas, se cumple una primera etapa en tu carrera, joven todavía, en la que hay que pararse un momentito y valorar esos momentos de a lo mejor de desánimo que ha podido haber en algunos puntos concretos, en algunas ausencias a lo mejor que no has deseado. ¿Cómo valoras hasta ya esa confirmación que marca un hito en tu historia particular, ¿no? Hombre, pues claro, como tú bien dices, hay momentos duros, ¿no? Como me imagino en la carrera de todos los toreros, momentos de desánimo, momentos donde la ves la cosa más clara y momentos donde lo ves más oscura, ¿no? Lo que sí puedo decir que la profesión de torero es una profesión muy voluble y hoy te puedes creer que estás capacitado para ser figura del toreo y mañana parece que se te ha olvidado torear, ¿no? Y entonces, pues, en mi caso, como el de muchos, pues ha habido esos momentos, ¿no? El año pasado, sin ir más lejos, pues el verte aparcado sin torear en Sevilla, sin torear en Madrid y justo en el momento donde se habla de una nueva generación de toreros importantes, pues te ves un poco sin armas para jugar, ¿no? Y entonces, pues, personalmente creo que esa temporada, el año pasado, a mí me sirvió mucho, ¿no? Quizás más personalmente para curtirme como persona y como torero que profesionalmente, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, yo gracias a Dios pues he nacido en una familia acomodada, ¿no? A mí, gracias a Dios, no me ha faltado de nada y soy una persona normal, un estudiante más, una persona que le gusta el toro, pero que quizás, pues, por su educación o por su vida, pues no conocía realmente la dureza del toreo, ¿no? Y esta temporada a mí me sirvió para darme cuenta de que en el toreo es muy bonito, muy duro, pero sobre todo nadie te regala nada
y por desgracia hay que ser muy egoísta y pensar mucho en uno, ¿no? Y eso pues me ha servido para valorar más esta profesión y en los momentos clave pues ser consciente de lo que te juegan, ¿no? Además, con otra cosa, Eduardo, hablabas de esa temporada, esa ausencia en Sevilla, y bueno, comienza esta temporada, empiezan a barajarse los nombres de las primeras ferias, y decides dar un paso que yo creo que también es trascendental en lo que es el inicio de esta temporada. Te anuncias en Sevilla, y yo creo que sin necesidad, en este caso, en la corrida de toros de la casa, ¿no?, de tu familia, y luego vas a Madrid y vas a confirmar la alternativa con una de Cuadri. Y antes de llegar aquí comentabas que en Mont de Marsan vas a matar victorino. Me gustaría que también hicieras una reflexión en este aspecto y bueno, en principio por lo que supone, por lo que ha supuesto para ti. Ya habías matado de novillero novilladas del hierro de casa, pero bueno, una feria de abril de Sevilla, lo que significa la corrida de Miura en todas las plazas, ¿no?, en todas las ferias, pero en Sevilla sobre todo por lo que significa el apellido Miura. Bueno, ¿cómo has vivido eso, los momentos anteriores a la corrida y los momentos posteriores sobre todo? Claro, hombre, yo era consciente de que después de mi ausencia en Sevilla el año pasado yo tenía que volver a Sevilla de una forma especial, ¿no? Y creía que la forma especial de hacerla era dándome a notar, ¿no? O sea, yo creo que en las carreras de los toreros hay momentos puntuales donde uno tiene que decir, aquí estoy yo, ¿no? Y el toreo hoy mismo, pues oye, entrar en las ferias está muy difícil, hay muchos toreros y hacen falta triunfos a golpe cantados, ¿no? Y entonces mi forma era de reivindicar un poco que yo quería ser torero de verdad. Y entonces pues pensé que la mejor forma era matando la corrida de toro de Miura en Sevilla, ¿no? Yo recuerdo, Fernando, la primera entrevista que me hizo algún periodista cuando yo empecé a torear, fuiste tú, después del debut en Toledo, y recuerdas que te dije que para mí era una gran ilusión tomar la alternativa con una corrida de Miura en Sevilla, ¿no? Hombre, y la verdad pues que no ha sido la alternativa con la de Miura, pero ha faltado poco, ¿no? Porque ha sido la tercera corrida de toro que he matado de matador de toros en Sevilla, ¿no? Y entonces, oye, pues para mí era una gran ilusión, ¿no? Un orgullo poder matar la corrida de Miura y estoy encantado de haberlo hecho y sobre todo de haber triunfado, ¿no? Que fue lo que dije, ¿no? Que yo creo que cualquier torero puede matar la corrida de Miura, pero yo iba con mentalidad de triunfar con ella, no solo de matarla, ¿no? Y gracias a Dios, pues creo que di una dimensión de torero importante con la de Miura en Sevilla, ¿no? Has vivido triunfos y has vivido también cornada, a pesar del tiempo que llevas, que no es mucho, una cornada muy fuerte en Barcelona, de la que me imagino tendrás un recuerdo evidente, de la que no se puede olvidar, ¿no? ¿Cómo viviste aquella? Fue tu bautizo de sangre, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, había tenido los típicos puntazos y cornaditas, pero cornada gorda esa, ¿no? Hombre, me sorprendió un poco, ¿no? Era mi 9ª o 10ª corrida de toro después de tomar la alternativa, una alternativa muy precipitada que tomé, ¿no? Cuando tan solo llevaba 50 novilladas en el cuerpo y ninguna novillada sin picadores porque no tenéis sin caballo, y aquello pues me sorprendió, ¿no? Me cogió un poco de nuevo y quizás pues vino en un momento, hombre, que yo creo que los toreros, mientras más vamos andando y más vas conociendo a la profesión, pues eres más consciente del peligro, ¿no? Y en ese momento pues quizás Dios fue bueno conmigo porque me mandó la cornada esa fuerte cuando era un poco inconsciente, ¿no? Y yo creo que gracias a la inconsciencia mía y no darme cuenta de aquello, pues me hizo superar lo mejor, ¿no? Hablaba de esa cornada precisamente que te cogió. Hombre, las cornadas siempre son inoportunas, evidentemente, pero te llegó un momento en el que habías empezado a despegar un poco esa temporada, donde después del comienzo, además, qué mala suerte, en el caso este, que te anuncies 2 tardes en Sevilla y que por una fiebre, o sea, si es por una lesión, si es porque estás en el campo toreando, pero por una fiebre, además que en fin, que eso es mala suerte. Empiezas a despegar, te llega esa jornada desgraciada de Barcelona, que te ha servido, yo creo que también para madurar, ¿no? Y para ver un poquito, para medir uno personalmente lo que es capaz o lo que no es capaz, a dónde es capaz de llegar. El otro día, precisamente también en Madrid, viviste momentos, pues la verdad que espeluznantes, ¿no? En esa corrida donde saliste a por todas en este caso. Hombre, eso ayuda a curtirse, ayuda a ir adelante, pero supongo que bueno, que esa huella se tiene que ir quitando poquito a poco, ¿no? Eso tarda en pasar, ¿no? Claro, evidentemente las jornadas a los toreros pues se le nota, ¿no? Y son, como tú dices, Fernando, son huellas que poquito a poco vas intentando quitar y bueno, y eres consciente de que en cualquier momento pues un toro te puede pegar una cornada, ¿no? Lo que sí está claro que mi carrera pues viene marcada por muchas cosas de estas, ¿no? Unas fiebres que, pues yo, bueno, se puede perder una corrida en Sevilla, como decíamos, por una cornada, por una lesión, pero por una fiebre tifoidea, yo creo que no ha pasado en la historia del toreo, ¿no? Después el año siguiente no voy, este año, 15 días antes, me parten el ligamento de la rodilla, ¿no? Y claro, y son cosas que uno pues moralmente casi se viene abajo,
Pero no sé, pero en mi entorno, en mi familia y en todo siempre existe la frase esa de será para bien, ¿no? Cuando Dios manda así las cosas, pues hay que aceptarlo y será para bien. Oye, y gracias a Dios, pues mira, la rodilla la recuperé y he podido estar en Sevilla. Son cosas que te van marcando la carrera, pero siempre hay que pensar en positivo y que serán para bien, ¿no? Has nombrado 2 o 3, digamos, tragedias, entre comillas, que te sucedieron. ¿Eres supersticioso, no? Soy maniático, ¿no? No me considero supersticioso, pero maniático sí, ¿no? Y te puedo contar una anécdota que mi abuelo, que era una persona bastante supersticiosa y eso, pues una vez pues en casa de mis tíos el número 13 no se utiliza para errar, ¿no? Se pasa del 12 al 14, el número 13 no lo queremos ni ver, ¿no? Y yo recuerdo que mi abuelo tiene una hermana monja y le comentó, oye Eduardo, pues eso no está bien porque no se puede ser supersticioso. Y me acuerdo que mi abuelo le dijo, mira, cállate Pilar porque Jesucristo eran 12 apóstoles y él 13. Y fíjate lo que hicieron con él. Y era Jesucristo. Y era Jesucristo. O sea que imagínate el 13. Oye, dentro de esas manías que puedes tener, hombre, desvelar un poquillo, antes de un festejo, ¿tienes alguna manía especial o sí. la forma de colocar el traje, la forma de poner la montera, no sé, algo que llame la atención? Si se puede saber. Sí, no, por ejemplo, pues procuro siempre empezar a vestirme por el lado derecho, ¿no? Yo creo que una cosa típica de los toreros, ¿no? Y eso, y después pues hay determinadas cosas que no me gustan, ¿no? No creo tampoco en los gafes de personas, pero sí hay personas que no por lo que ver. sea me gustan menos no verlo, ¿no? Pero sobre todo hay días donde es curioso, ¿no? Donde el cuerpo pues te fluye vibraciones más positivas que otros, ¿no? Y quizás pues en mi caso me determina mucho, ¿no? Yo veo que hay toreros que tienen capacidad de estar todos los días igual y yo soy una persona que, no sé, seré una persona que no soy del todo dura de mente o lo que sea, pero hay momentos donde el cuerpo mío está muy en positivo y hay veces que desde que me levanto, incluso desde que me anuncio en la corrida, hay algún detalle que no me gusta y ya va uno pues un poco distinto, ¿no? Yo decía al principio, les decía a ustedes que había hecho unas declaraciones, Eduardo, sobre su forma de torear, ¿no? Tú decías, lo leía creo que en el ABC, por cierto, antes de ir a Madrid, estoy seguro que va a gustar mi toreo en Madrid porque yo no soy de tallitos, de toreo sevillano, digamos, ¿no? ¿Cómo defines tú o cómo te consideras tú? ¿Por qué esas declaraciones sobre tu toreo? Sí, porque la verdad que fue una cosa desde siempre, ¿no? Yo siempre que un torero de Sevilla despunta o cualquier novillero, pues el mismo público de Sevilla y la idiosincrasia del pueblo de Sevilla pues quieren cuadrarlo en lo que es la escuela sevillana, que yo particularmente pues soy un enamorado de ella, ¿no? Porque me ha encantado Pepe Luis Vázquez, me ha encantado Manolo Vázquez, me ha dislocado Pepín Martín Vázquez, ¿no? Curro Romero, en fin, yo creo en esa escuela sevillana, pero yo nunca me vi encuadrado en ella, ¿no? Ni por mi forma de concebir el toreo, ni por mi estructura física, ¿no? Yo creo que los toreros somos un poco esclavos de nuestro cuerpo para desarrollar el toreo, ¿no? Y en mi caso, pues yo creo que mi concepción del toreo es, o por lo menos yo intento que sea de máxima pureza y de un toreo de bajar mucho las manos, de enganchar los toros delante, de torear despacio, que yo creo que es un toreo que puede gustar en la mayoría de las plazas, ¿no? Y yo, sin considerarme torero de Sevilla, oye, pues siempre que he toreado en Sevilla, desde el debut en un festival de Proyecto Hombre hasta la alternativa, incluso este año, pues he podido saborear lo que es estar bien en Sevilla. Y tenía la ilusión y pensaba que mi toreo podía encajar en Madrid, ¿no? Porque yo lo que sí intento mostrarme es muy natural en la plaza, ¿no? No buscar nada artificial ni nada que mi cuerpo no me mande, ¿no? Y sabía que en Madrid, saliendo con esa mentalidad de mostrarse uno como es, ¿no? Si gusta bien y si no, pues mala suerte, sabía que podía encajar y creo que por lo menos he dado un paso importante. Pero eso, Eduardo, puede derivar también en que te digan, bueno, es un torero muy poderoso y puede con todos los toros y te vayan encasillando a cualquier corrida. Claro. ¿No? Eso evidentemente es la posibilidad, ¿no? Y lo que tememos los toreros, ¿no? Lo que pasa es que yo me considero un torero, fíjate, yo pensaba que yo era un torero poderoso hasta que este año, pues desde que llevo con Diego Robles entrenando, me acuerdo de una declaración que yo hice delante suya que me consideraba un torero poderoso y él me dijo que no. Cuando me cogió a sola me dice, yo creo que tú eres todo lo contrario, ¿no? Eres un torero poco poderoso porque no eres un torero de fácil movimiento en la plaza, ¿no? Y es verdad, ¿no? Yo creo que soy un torero
que por mi estructura y eso soy torpe de pierna, yo lo reconozco, ¿no? Yo soy un torero que se me ve en la plaza pesado, ¿no? Que no tengo facilidad de movimiento, y él pues me llenó de moral y de orgullo cuando me dijo que mi forma de concebir el toreo y mi estructura física pues él le recordaba más a Ojeda, a Ordóñez, que a otro tipo de torero, ¿no? Y entonces pues ahí es verdad, ¿no? Yo creo que ese tipo de toro de Miura, de Vitorino, ese tipo de toro, lo que más nos daba miedo a nosotros era que hubiera un posible desbordamiento por dificultad mía de agilidad. Exactamente, de agilidad, ¿no? Y de ritmo de movimiento, ¿no? Yo veo toreros que tienen mucho más ritmo de movimientos que yo, ¿no? A la hora de hacer quites con el capote, a la hora de entrar y salir del toro, ¿no? Y sin embargo, pues tuve la suerte o la capacidad de coger esos toros. Y oye, y lo que me llena de tranquilidad, ¿no? Que 5 o 6 días antes pues había toreado un toro de Manolo González muy bien, ¿no? Y bueno, yo me siento capacitado para torear todo tipo de toro bien. Y creo que es lo que debe ser el toreo, ¿no? Y sobre todo lo más importante, que lo dije antes y lo mantengo, que yo iba a la corrida de Miura con la mentalidad de no cambiar mi concepción del toreo, ¿no? Y yo me olvidé del hierro de Miura y me olvidé del hierro de Vitorino en Nimes, donde no terminaron de rodar las cosas bien, y me olvidé del hierro de Cuadri en Madrid. Y creo que mi concepción del toreo, si le pones cualquier tipo de toro, ha encajado así, ¿no? Es tu tercera temporada como matador de toros. Estamos aquí para hablar de los nuevos valores. Eduardo es uno de ellos. Tercera temporada, como digo, pasado el Ecuador de las ferias grandes. Entramos en un mes muy importante, donde hay una serie de ferias donde estás anunciado también. Tú como matador de toros ahora mismo, ya te ha referido Juan, te ha preguntado sobre tu concepción, sobre tu forma de entender el toreo, sobre tu forma de ejecutarlo. Ahora mismo, dentro de esos nuevos valores, ¿dónde encaja o dónde se ve Eduardo Dávila Miura? Bueno, pues de momento, gracias a Dios, pues me veo dentro de esos nuevos valores, ¿no? Que hubo momentos donde, como os he comentado antes, después del año pasado, pues la aureola esa de toreros que llevan, pues yo me había quedado un poco rezagado, ¿no? Sin poder utilizar mis armas, ¿no? Y este año, oye, pues he salido reforzado a las 2 ferias y bueno, evidentemente yo creo que hay una nueva generación de toreros que quizás hagan falta, pues sí, evidentemente todo lo que sea renovación para el escalafón es bueno, donde tenemos una responsabilidad porque nos la han cantado mucho la prensa, nos la ha cantado mucho la afición y se nos ha puesto una responsabilidad a la que ahora debemos de responder de verdad, ¿no? Porque es muy fácil hacer un movimiento de decir que aquí hacen falta toreros nuevos, pero si luego los toreros nuevos no respondemos, pues es un problema, ¿no? Y creo que lo tenemos ahí para ver la capacidad que tiene cada uno y el toro será el que vaya poniendo. Hombre, yo pues creo que puedo ser un torero importante, que es mi tercera temporada como matador de toros, que soy novedad en la mayoría de las ferias y que estoy adquiriendo un oficio y un rodaje que esta temporada he dado toque de atención, que creo que puede ser muy importante para la explosión definitiva de la temporada que viene, ¿no? Pero yo quiero que me contestes, si puede ser con sinceridad. ¿Tú crees que se están abriendo de verdad los carteles a los que estáis ahora mismo irrumpiendo, que tenéis interés para el público? ¿Se están abriendo? No, no es fácil, ¿no? Hay una bastante dificultad a la hora de abrir los carteles, sobre todo por el tema que comentábamos antes de la antigüedad, ¿no? Las figuras del toreo no les gusta ir abriendo cartel y eso yo creo que ha pasado siempre en la historia del toreo, ¿no? Yo quizá el año pasado, por el hecho de no estar en la feria anunciado, pues tenía más resquemor, ¿no? Y era más de la opinión de que no hay derecho, ¿no? Pero bueno, este año también gracias a la ayuda de Diego Roble, que es una persona muy pragmática y que te cuenta la realidad del toreo, te dice que la situación está así, ¿no? Que cada uno lo toma o lo deja y que el sistema está así y que lo que hay que hacer es empujar fuerte para cuando uno llega a ser figura del toreo, pues intentar mandar igual que ha mandado a los otros. Pero evidentemente yo creo que los públicos están pidiendo una renovación y sobre todo yo personalmente creo que los empresarios son los que tienen la palabra de arriesgar más, ¿no? Has dicho y has hablado de las aspiraciones, todos vosotros queréis ser figuras del toreo, pero hay que distinguir, existe el torero que manda, el torero con el que primero se habla cuando se va a confeccionar unos carteles, el que más dinero gana, el que impone compañeros, impone toros. ¿Esa es la meta que tú realmente buscas o vas paso a paso diciendo voy a llegar a ser primero un buen torero, después una figura del toreo y después el que mande? Al final, a lo lejos de tu mente está ese culmen de torero, ¿o no? Sí, yo creo que debe de haberlo, ¿no? Para que las ambiciones sean las máximas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que uno pues sabe las posibles limitaciones que puede tener, cómo está montado el sistema y, hombre, la idea es llegar a eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada torero tiene su camino y ahora mismo pues hay un torero que lo tiene todo para ser ese, ¿no? Que es el Juli, ¿no? Y sin embargo pues hay otro torero
que personalmente, y ahora hablo como aficionado, me llena mucho más, que es José Tomás, y sin embargo, pues parece ser que le va a costar más trabajo coger esa vara de mando, ¿no? Yo creo que para coger esa vara de mando, aparte de ser muy buen torero, pues quizás haya otro que siendo, no peor torero, pero siendo un torero quizás más vulgar o menos de pureza, pues sin embargo, por su facilidad en la calle, el momento que aproveche, todo lo que se le rodea, exactamente, ¿no? Pues coja esa vara de mando, y otro siendo mejor torero, personalmente para mí, como es José Tomás, que a mí me gusta más, pues se quede sin mandar, ¿no? ¿Da más satisfacción decir qué buen torero fue, o escuchar de ti qué buen torero fue, o hay que ver qué de gente llevó a la plaza y cómo movía esto? Hombre, debe ser no sé, ¿no? La verdad es que es una pregunta difícil, pero fíjate, es curioso que a nosotros los toreros, cuando se nos preguntan por nuestros gustos, los toreros más importantes que hemos visto, dónde nos miramos, pues si tú coges todas las entrevistas de los toreros que hay, te nombran 7, 8, y raro es el torero que te nombra el cordobés. Y sin embargo, yo creo que ha sido el torero más importante en relación a público, a explosionar las fiestas y que todo el mundo quisiera verlo, y ningún torero hablamos del cordobés como espejo o como torero que nos ha llenado, ¿no? Y fíjate el figurón del toreo que ha sido, ¿no? Para que tú veas lo difícil que es el toreo y la cantidad de circunstancias que hay, ¿no? Pero quizás pueda ser porque les dé quizás a los compañeros, en este caso, pues un poco de recelo, que digan, vaya con el torero que se fija, o con el torero que se fija, ¿no? Porque evidentemente estás nombrando a un matador de toros importantísimo en la historia del toreo, y efectivamente, además me ha sorprendido que hable precisamente del cordobés, porque es un torero que no ha salido nunca en esas quinielas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Nunca, ¿no? Tú coges las quinielas esas y está siempre Manzanares, y está, bueno, Ordóñez, que yo creo que es torero de torero, y en fin, pero el cordobés nunca sale, y puede ser por eso, ¿no? Porque tú ahora dices que a mí que me gusta el cordobés, y van a decir, este es igual el cordobés, y ahora mismo ese tipo de toreo quizás no encaje, ¿no? Pero yo, desde luego, hubiera firmado sacar la personalidad que ha tenido el cordobés, ¿no? Yo quería hablar también contigo un poquito. Vamos a pasar enseguida, cuando quieran ustedes, a preguntarle. Yo estoy un poquito aquí raro porque tengo aquí, perdona que hace un poco la espalda. Vamos a abrir para que le preguntéis a Eduardo lo que queráis sobre él o sobre el mundo del toro. Pero yo quería hablar un poquito de toros, ¿no? Porque, hombre, eres un Miura, y se habla mucho de que la ganadería brava, la cabaña brava, no está demasiado bien. Opinamos todos, la prensa, el aficionado, el que paga su entrada, el que no la paga. Pero bueno, yo creo que el que se pone delante es el que puede decir si realmente tan mal está la cabaña brava o no es tanto como se dice, ¿no? Hombre, yo creo que el momento no es bueno, ¿no? No es bueno porque, sobre todo a mí, lo que realmente me sorprende es la cantidad de ganaderías que hay, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes males que hay, porque cualquier día, y sobre todo en cualquier plaza importante, salta un sobrero de una ganadería que nadie la conoce y está lidiando en Madrid, ¿no? Y te sorprende, ¿no? Yo creo que el problema viene fundamentalmente lo que siempre decimos, ¿no? En la selección. Yo creo que no se está matando el número de vacas que hay que matar. Yo creo que en los mataderos entran muy pocas vacas bravas, y hoy día cualquier vaca sirve, y los ganaderos, pues bueno, la dejan. Este es un desecho malo, lo deja ahí, le echo el manso, que si no le echo el manso, que si le echo el bravo, que sale un macho, que resulta que tiene cara, total, que al final un toro que puede ser de una vaca de desecho se está lidiando en una plaza importante, ¿no? Yo creo que los ganaderos ahí deben de tener más mano dura, y hombre, la situación yo creo que no es buena, tampoco creo que sea tan mala como se dice, pero lo que pasa siempre, ¿no? Yo creo que los toreros, pues siempre cuando no estamos bien nos escudamos en el toro, ¿no? Y el toro pues nunca puede hablar del torero que le ha tocado, ¿no? Es una cosa que siempre pasa, y los toreros, pues cuando nos ponen el micrófono, cuando llegamos al callejón, pues es muy fácil hablar del toro, y nunca el toro puede hablar de nosotros, ¿no? Lo que está claro que a nosotros, pues el toro ideal que buscamos, pues rara vez nos inviste, y sobre todo yo creo que lo que hay menos proporción de toros invistiendo en las plazas importantes, en las corridas, ¿no? Yo creo que ahora mismo, cuando invisten dos toros en una plaza importante de una misma corrida, pues estaba todo el mundo encantado, cuando a mí me contaban antes que investían 4 y 5 toros, y sobre todo se movía mucho más, ¿no? ¿Puede ser por eso que te anuncias en Madrid con Cuadri? Mira, la verdad, es que analizándome a mí como torero No, Cuadri, que después fue uno de Astolfi. Exactamente, ¿no? Y la proyección que yo quiero llevar como torero y las circunstancias de cada uno, bueno, porque yo soy consciente de cómo está el toreo, de lo que puede ser mi camino, y de los años que yo más o menos preveo que puedo estar en esto, ¿no? Oye, yo personalmente, yo paso casi el mismo miedo con un toro de una ganadería que Pepito Pérez, que viene de una cosa muy buena,
pero que lleva 2 años ese hombre de ganadero, a mí no me inspira la misma confianza que me puede inspirar un señor como Fernando Cuadri, que lleva toda la vida de ganadero, ¿no? O un señor como Victorino Martín, No, que se supone que debe saber algo de esto, claro. Exactamente, ¿no? Ahora resulta que llega un ganadero cualquiera y un señor de otro negocio que me parece perfecto, compra una ganadería, esto viene de Juan Pedro, de lo que sea, Sí, y ahora Pedro está lidiando en la feria y la figura del toreo matándose por coger esa corrida de toro, ¿no? Yo personalmente no lo entiendo, ¿no? Otra cosa, eso es puro Juan Pedro, como se suele Puro Juan decir. Pedro. Y Juan Pedro Juan le ha Pedro, vendido usted las vacas buenas. Claro, exactamente. Le ha ¿no? vendido usted las vacas buenas, Claro. ¿verdad? Y a Juan Pedro- y yo, Juan Pedro, me quedo con las de menos nota. Y a Juan Pedro le cuesta trabajo que le invista, como a todos, ¿no? Como a todos, y ahora resulta que usted, que tiene un desecho, por mucho que usted quiera, que usted me cuente a mí que usted ha visto la becerra por vídeo, que usted tiene la nota, yo eso me lo creo todo. Pero al final, oye, personalmente me inspira más confianza y el toro me va a hacer pasar el mismo miedo, y cuando yo le corto una oreja a un toro de Cuadri, se le ha cortado a un toro de Cuadri y no a uno de Pepito Pérez, con todo mi respeto, ¿no? Ujú. También hay un comentario habitual que no es agradable para los toreros, ¿no? Pero sí se dice, y eso es evidente, que están saliendo los toros con poca raza, pero si salieran con mucha raza, muchos toreros se retirarían de la actualidad porque se han acomodado en cierto modo al toro al que hay que llamar muchas veces para que ande y que se cae continuamente, ¿no? ¿Realmente se ha acomodado el escalafón a ese tipo de toro o no es así? Hombre, yo creo que en parte sí, ¿no? Yo creo que el toro se está moviendo menos por el volumen que tiene, y siempre se dice que no es normal la cantidad de corridas que torean los toreros hoy día, y una de las causas puede ser esa, ¿no? Yo creo que cuando sale el toro que se mueve y que cuesta trabajo y que estar delante de él, los toreros pues reducirían su número de festejos, las temporadas serían más cortas y habría más posibilidades de ver otro tipo de torero, ¿no? Yo creo que el toro se está parando hoy día mucho, ¿no? Lo que sí creo también que cuando un toro se para, a mí personalmente también me cuesta mucho trabajo estar delante de toros parados, ¿no? Yo creo que cada torero tiene un toro ideal o un toro que le cuesta menos trabajo, y sin embargo, pues otro torero con otra concepción, con un toro que para ti es más difícil, es capaz de estar mejor que tú, ¿no? Yo creo que lo ideal es que cada uno se conozca como torero y a partir de ahí intente buscar el toro que le pueda favorecer más, ¿no? Has comentado una cosa, perdona Juan, antes de que pase el público que está aquí presente, pues si quiere hablar también, quiere comentar, quiere preguntar, sobre todo evidentemente al torero. Has comentado una cosa, Eduardo, efectivamente, de ese toro que se está parando ahora mismo. Por tu concepción, no solo del toreo y por tu forma de entender el toreo, por ti mismo como persona, por tu forma de ser como persona, ¿tú te ves toreando 80, 90, 100 corridas de toros? No, la verdad es que no. No, y bueno, si tuviera que matarlas porque el sistema está así y para estar arriba en ese escalafón que por desgracia cuenta, pues las tendría que matar, ¿no? Pero yo creo que no soy torero de muchas corridas, ¿no? Ni por mi concepción del toreo, ni por mi forma de entender la profesión, y porque sobre todo creo que en el toreo hay que intentar disfrutar lo máximo, ¿no? Y yo creo que toreando 80, 90 tardes no se disfruta, ¿no? Yo lo noto al nivel mío ahora mismo, a nivel de tentaderos, ¿no? Yo no disfruto igual cuando hago 2 tentaderos a la semana que cuando hago 5 o 6 tentaderos, ¿no? Porque el toreo te mecaniza, te aburre y ya llega un poco que llega a ser un trabajo, ¿no? Y cuando el torero va a la plaza sin ilusión y sobre todo sin lo que decimos nosotros, sin chispa, eso se repercute, ¿no? Porque cuando tú no estás contento contigo mismo y no te encuentras con la chispa para transmitirlo, es imposible llegarle al público, ¿no? Y eso el público lo capta, yo creo que desde el paseillo, ¿no? Bueno, si alguno de ustedes quiere preguntarle algo, yo no sé si hay un micrófono o no para los asistentes. Quería preguntar. Y no se te concede por una sabacanada del presidente y además de la ¿qué impotencia se siente usted? Hombre, la verdad que esos momentos son duros, ¿no? Son difíciles y sobre todo pues te replantean muchas cosas, ¿no? Yo cuando realmente me di cuenta el daño que se me había hecho o la injusticia, si se puede decir así, es cuando después de la Feria de Sevilla estaba otra vez a las 9 de la mañana en San Lucas de Barrameda corriendo, ¿no? Y cuando yo iba por esa playa lloviendo, otra vez sudando y el esfuerzo de todos los días, pues me había dado cuenta que había pasado por una Feria de Sevilla y me había ido sin trofeos, ¿no? Y me dio mucho miedo, ¿no? Mucho miedo porque te replanteas muchas cosas, ¿no? Hombre, te puedo decir también que, oye, que el presidente, el hombre, pues quizás no vio la petición mayoritaria, el toro también cayó muy cerca de la puerta de arrastre,
Y oye, y en su favor, pues te puedo decir que me llamó para darme su versión, y le dije lo mismo que he dicho en todo momento, ¿no? Que como persona, pues le acataba las disculpas y qué vamos a hacer, ¿no? Pero que como torero, pues no lo podía perdonar, ¿no? ¿Más preguntas por ahí? Una de las cosas que no nos ha dicho el torero es, hemos hablado del cordobés, que no está en las quinielas, decía Fernando. Tú no nos has dicho exactamente cuál es el espejo del torero al que a ti te gustaría parecerte, o del que cogerías cosas, ¿no?, para tu torero. Sí, hombre, a mí toreros que me han gustado mucho, y yo soy un torero que intento buscar un abanico de toreros que me puedan aportar cosas y que no sean los mismos toreros de siempre. Por supuesto, me han encantado las cosas que he visto de Ordóñez, de Manzanares. Sin embargo, un torero que no, mi corte no es nada parecido a él, Pepín Martín Vázquez, me ha encantado. Pero, por ejemplo, pues me ha encantado cosas de Rafael Ortega, me ha encantado José Antonio Campuzano, me ha encantado, por ejemplo, Fernando Cepeda. En muchas ocasiones un torero que me ha encantado verlo. Yo creo que hay muchos toreros que quizás no entran siempre en las quinielas y que son toreros que aportan mucho, ¿no? ¿Y qué ha aportado Diego Robles en tu carrera? Porque todos sabemos, y los más aficionados de aquí, que Diego Robles es un profesional de Sanlúcar de Barrameda al que recurren muchos buscando algo, ¿no? Que es, si tuviéramos aquí al Tato, le preguntaríamos también, o a algunos otros, ¿no? A Pepín Lidia, ¿qué es lo que tiene, qué varita mágica o qué aporta a los toreros, Diego, que bueno, es no solo tu preparador, sino además un coapoderado con tu tío Sancho, ¿no? Hombre, pues la verdad que Diego en mi caso pues me está aportando mucho, ¿no? Llevamos poco tiempo juntos y sobre todo lo que he visto en él ha sido una gran profesionalidad, ¿no? Y mostrarte la realidad de cómo está el toreo y cuál es la situación mía, ¿no? Yo recuerdo que es una cosa que Diego y yo, cuando lo recordamos, nos reímos, ¿no? Que la primera reunión que tuve con él para ver el apoderamiento, pues nos sentamos los dos y la primera pregunta que me dice, bueno, Eduardo, nosotros nos conocíamos lo normal, ¿no?, de haber coincidido con el Tato en 4 o 5 sitios, y la primera pregunta que me hace es, ¿tú cómo quieres ser torero? Entonces a mí me sorprendió, ¿no? Y digo, hombre, Diego, pues no sé, ¿cómo se puede ser torero? Y dice, hombre, es que se puede ser torero por un poco, por afición, por vocación, por echar un rato, en definitiva, o por querer estar en la élite. Yo, si tu camino es el primero, oye, encantado de haber estado contigo, pero creo que no soy tu hombre. Ahora, si tú aspiras a estar en la élite y conocer lo que es la realeza y la dureza del toreo, pues creo que podemos trabajar juntos, ¿no? Entonces, de ese momento, pues ya me ilusionó, ¿no? El conocer el mundo del toro de verdad, ¿no? La vista del torero, del sacrificio, del olvidarte un poco de las comodidades de tu casa y preparar una temporada con la dureza que exige el toro, ¿no? Y lo que dice Diego Robles, que él no es el duro, lo que es duro es la profesión, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Usted quiere preguntar? Acá el señor de... Eduardo, te voy a decir una cosa. Entre la diferencia de la escuela rondeña y la escuela sevillana, ¿qué diferencia encuentras entre la escuela rondeña y la escuela sevillana? Porque hay 2 maestros que para mí, Ordóñez y Camino, ¿con cuál te quedas? Ordóñez y Camino. Camino. ¿Qué diferencia? Hombre, a mí Camino también es un torero porque son 2 maestros. Que me ha encantado las cosas que he visto, ¿no? Evidentemente, no he hablado de Camino, es que no he hablado de Camino, y para mí es un moto. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que hay cantidad de toreros que no podemos hablar y que son figuras del toreo y a ver qué vamos a decir nosotros que no se haya dicho, ¿no? Lo que sí está claro que son 2 escuelas muy definidas, la de Sevilla y la rondeña. Hombre, la de rondeña pues quizás es una escuela más barroca, más de intentar hacer repetir al toro, ¿no? Ahí se encuadra más Ordóñez, Ojeda. Y luego pues la escuela de Sevilla, que yo creo que es un toreo pues basado más en el pellizco, ¿no?, en la inspiración, y a todo eso pues lo tiene que acompañar un aje y un duende y unas condiciones especiales que te las tiene que dar Dios, ¿no? Yo creo que un torero, cuando intenta, y yo creo que es una de las grandes equivocaciones de muchos novilleros en Sevilla, ¿no?, cuando desde que se le empieza a comparar con un torero sevillano
Y yo creo que ahí se le malforma la personalidad, porque cada torero tiene que sacar su personalidad, para bien o para mal, pero mostrarse como es, ¿no? Y en Sevilla, en cuanto empieza un chaval a torear, ya lo quieren meter en la escuela sevillana, y hay muchos toreros que no, por sus condiciones, por su cuerpo, por su forma de sentir el toreo, no están ahí, ¿no? Has hablado de escuelas sevillanas, rondeñas. Me gustaría que un matador de toros como tú, que te has abierto paso como te lo has abierto, que estás luchando como estás luchando, ¿qué opinión le merecen las escuelas taurinas? Hombre, evidentemente yo creo que la escuela taurina es positivo porque facilita el camino a los chavales, ¿no? Lo que creo que deberían de tener, oye, es muy duro decirlo, ¿no? Pero una real dureza a la hora de seleccionar, ¿no? Evidentemente yo creo que a nadie se le puede decir que no puede ser torero y oye, yo creo que habrá habido muchos toreros que mucha gente durante su trayectoria han dicho este no va a ser torero y luego ha llegado a ser figura del toreo, ¿no? Pero yo creo que hay que arriesgar, ¿no? Porque lo que no se puede tener es una escuela con 40, 50, 60 chavales que realmente de verdad querer ser toreros. A lo mejor hay 10 o 12, ¿no? Y lo que están haciendo es quitarle tiempo y quitarle proyección a los que realmente quieren ser toreros, ¿no? Ahí evidentemente yo creo que hay muchos padres que tienen la culpa que tienen que ser toreros por obligación, ¿no? Y esto es muy difícil, ser torero queriendo, ¿no? O por obligación yo creo que debe ser imposible, ¿no? ¿Más preguntas por ahí? ¿Nadie quiere preguntar? Aquel señor, un segundito, sí, así, efectivamente, y así se escucha mejor y le escuchan todos. Yo quería preguntarle, entre los profesionales se comenta el comportamiento que tiene parte de la afición en Madrid, lo frustrante que es estar delante del toro allí en determinados momentos y algunos toreros que le hacen la vida imposible. Hombre, se comenta, ¿no? Evidentemente Madrid es una plaza muy particular y yo pues te puedo decir que soy el menos indicado para hablar de ese sector, ¿no? Porque el otro día pues la afición de Madrid estuvo conmigo, yo creo que inmejorable, ¿no? Y desde primera hora yo noté, ¿no? Son cosas que los toreros sentimos, que el apoyo y que estaban deseando de que yo pudiera hacer algo bien para cantármelo, ¿no? Y oye, yo creo que luego mostré una disposición y unas cosas positivas, ¿no? Yo creo que la afición de Madrid es una afición muy particular que sabe mucho de toro, pero que es caprichosa, ¿no? Y sobre todo yo creo que tienen un ritmo de vida mucho más distinto. Una forma casi violenta, ¿no? Y yo lo veo con las figuras del toreo que le hacen pasar las de Caín, ¿no? Yo recuerdo que el otro día, hablando con alguien, le comentaba, digo, hay que ver, entrenando en San Lucas, no sé con quién, le decía, hay que ver cómo estuvieron ayer la gente con Ponce o con Rincón, que no los han dejado, ¿no? Y me comentaba, pues Dios quiera que algún día estén así contigo porque es señal de que has llegado arriba, ¿no? Eso nos lo estaba diciendo Eduardo al principio, antes de venir aquí. Dice, bueno, después ya se meterán contigo, pero ya te han lanzado y te han apoyado, ya, es lo que le ha ocurrido, ¿no? El empujón te lo pegan, ¿no? Y el empujón de Madrid debe ser gordo, ¿no? Cuando el Tato fue a Madrid después de triunfar en Sevilla, ya a partir de ahí no lo han dejado respirar, ¿no? Prácticamente. A lo mejor te ha venido bien no cortar las orejas en Sevilla. Pues nunca se sabe, nunca se sabe. Además hay un detalle de un torero sevillano también, Emilio Muñoz, que por lo visto fue un psicólogo días antes, contado por Somos de Espada, antes de torear en Madrid, no sé si fue el año pasado o el anterior, para poder soportar el peso de lo que se le avecinaba, ¿no? Y no arrancarse, porque se tiene raza, ¿no? ¿Alguien más? ¿Pregunta por ahí? Venga, preguntad, que aquí hay mucha afición en Algeciras, fíjense cómo se ha puesto esto hoy de gente, ¿no? Eduardo, pero cuando vais a Madrid, vais predispuesto a decir, voy a enfrentarme con el público. ¿Vais predispuesto ya? Cuando estás en el hotel que te estás vistiendo. No, ¿Vais predispuesto? Hombre, mi experiencia... Oye, porque es lógico, porque lo que no me explico, como una figura del toreo, es lo que ha dicho este señor. Porque yo, siendo figura del toreo, no voy a Madrid. Hombre, la verdad que mi experiencia es muy corta con Madrid, ¿no? He toreado por primera vez el otro día y es que las formas de ir a Madrid son muy distintas, ¿no? Cuando un torero va a Madrid, cuando todavía no es nada, ¿no? Y Madrid pues es una plaza muy para lanzar toreros, ¿no? O cuando se va con figura del toreo, ¿no? Yo creo que la figura del toreo tiene la responsabilidad en Madrid y en todas las plazas, ¿no? Lo que pasa es que siempre cabe la posibilidad de que invista un toro y de que un torero lo cuaje, y Madrid siempre es Madrid, ¿no?
Lo que pasa que evidentemente cuando se figura el toreo debe ser muy duro hacer el paseo sabiendo que lo va de todo en contra, ¿no? Eso debe ser muy duro. Hombre, cuando se figura el toreo, no lo sé, de luego empezando hay que ir, ¿eh? Hay que ir porque es la que te puede lanzar, igual que el Sevilla, ¿no? Y son las dos plazas que te más o menos te meten en el camino de la temporada, ¿no? No, hombre, Madrid sí es una plaza caprichosa a la hora de lanzar un torero y hay bastantes ejemplos de toreros que luego no han funcionado, ¿no? Pero yo creo que en ese caso es problema del torero que no ha sido capaz de seguir un mismo ritmo, ¿no? Pero hombre, yo la verdad que creo que hay que ir a Madrid, ¿no? Y cuando se está empezando a querer ser algo, con más razón. También, perdón, comentando lo que usted dice, se da el caso contrario. Toreros que no triunfando en Madrid han conseguido muchísimo y han ido a Madrid o han dejado de ir. El caso, le pongo un caso, el de Jesulín de Ubrique. Jesulín de Ubrique no ha tenido suerte en Madrid, no le ha hecho falta a Madrid. Exactamente. Es que dice Eduardo algo que es fundamental. Madrid es muy caprichosa. ¿Perdón? Efectivamente. Exactamente. Que el toreo está puesto o está conformado ahora mismo de una manera en que si no vas a Madrid estando en un puesto determinado no pasa nada, pero también está puesto de una forma en que si no vas a Madrid te estás jugando a lo mejor la temporada. Y el ejemplo más claro está aquí en Eduardo. Eduardo, después de Sevilla, Madrid era, yo creo que crucial. No sé cómo se lo plantea, pero yo creo que desde el punto de vista del periodista era crucial. Totalmente crucial, ¿no? Pero es lo que le pasa a Eduardo, ¿no? Por ejemplo, Eduardo está en Madrid. Bueno, si no va a Madrid tampoco pasa nada. Tiene 40 corridas de toros. ¿Quién, yo? ¿O no? Ah, no, bueno. Apoderado. Eduardo. Te nombro apoderado. Eduardo, perdona, pero que no te hace falta ir a Madrid para torear las demás plazas, ¿no? No, sí, a mí sí me hace falta. Bueno, estoy hablando de ti por decir algo, Sí, ¿no? porque a mí evidentemente hace falta. Evidentemente hay toreros que no necesiten ir a Madrid para torear 40 corridas de toros. Por supuesto. Porque la prueba la tenemos ahí muy palpable, ¿no? Que la de Juli, porque no ha ido. Sí, pero yo creo que el caso del Juli es particular porque él tiene su temporada hecha, ¿no? Y ahí Madrid no le va a dar nada porque quizás está a un nivel máximo. Pero cuando todos los toreros van a Madrid es porque hay una cosa que sí, tú puedes torear 40 corridas de toros, pero el caché y el dinero te lo puede dar Madrid. Y torear, al final, la vocación, la afición es muy bonita, pero el dinero tira mucho. Para cerrar el tema, si me permite, y contestando a la pregunta que usted hacía... Y tú pegas un petardo en Madrid, ¿qué pasa? Y te vienes abajo, ¿no? Pero permítame que yo creo que le voy a contestar a lo que Ese usted ha problema preguntado. mío. El joven necesita ir para empezar y el que está arriba va porque gana mucho dinero. Eso es lógico. Y el figura va porque gana dinero. Y nos gusta a todo el mundo. Más preguntas. Por aquí. Espérate que el micro viene en camino. Viene en el AVE. Esto es un mano a mano. Bueno, Eduardo, tú has hablado antes de José Tomás, con lo cual estoy plenamente de acuerdo contigo. José Tomás torea un miércoles en Madrid. Ya hasta el próximo miércoles, que no vuelva a torear otra vez o el jueves, no hay más toreros. El público de Madrid va predispuesto a la plaza, al que salga allí, reírse, pasarlo bien, pero no mirar toreros. Ya parte la corrida Pepín Liria con él, que fue cuando demuestra que hay otro torero en la plaza, es cuando se respeta. Y después de ello, el que la rota ha sido tú. Yo no me explico ese público que va tan pasota a los toros, ¿eh? Hombre, yo creo que es que las ferias se rompen en un momento dado por la actuación de un torero, ¿no? Y ahí José Tomás, pues oye, en parte casi reventó la feria de San Isidro, ¿no? No solo por cómo estuvo con el primer toro, sino con ese segundo toro del Cierro, ese toro tan malo. Bueno, y causó tal impresión a la gente que el público al día siguiente pues estaba queriendo ver a José Tomás solamente, ¿no? Eso es injusto, pero es la idiosincrasia que mostró la plaza en ese momento y los sentimientos que mostró, ¿no? Que son casi imposibles de explicar,
pero es así, ¿no? Y oye, luego tuvo Pepín Liria la capacidad de torear con José Tomás y volver la plaza de Tortilla. Yo creo que esa es la grandeza del toreo y lo injusto, es que el toreo es muy injusto, ¿no? Pero en eso es así, ¿no? Yo me gustaría, perdón Juan, me gustaría que dejáramos un poquito, si a ustedes les parece, el tema de Madrid, que bastante tenemos con Madrid, ¿no? Bastante tienen ellos con Madrid. Y por ejemplo, podríamos cambiar el tercio y podríamos hablar, por ejemplo, de la feria de aquí, de Algeciras. Claro. Y sobre todo teniendo aquí a uno de los toreros que va a estar presente en el ciclo. A mí lo que me gustaría es que, Eduardo, ¿tú qué opinión te merece el que las ferias, algunas, ¿no? En el caso de Paco Dorado, el empresario de aquí, pues es muy proclive a hacerlo. El que no repitan los toreros, que haya más posibilidad de que todos los toreros vayan a una tarde, en una feria amplia en cuanto a festejos como es en este caso la de Algeciras. Hombre, yo creo que ahí Paco demuestra lo que debe ser la pauta para muchas empresas, ¿no? Yo lo digo ahora y lo diré siempre, ¿no? Que el empresario que mejor se ha portado conmigo en los momentos más difíciles ha sido Paco Dorado, ¿no? Porque el año pasado cuando no fui a Sevilla, no fui a Madrid y la temporada se me puso muy cuesta arriba, las ferias importantes que yo fui me las dio Paco Dorado, ¿no? Confió en mí para Algeciras, para Antequera, para Jaén y yo recuerdo que estaba en mi casa un día y otro y llegaba el periódico y salían los carteles de una feria y nada. Y yo estaba loco porque salían los carteles de Algeciras, que yo sabía que iba y estaba deseando ver los carteles para salir a la calle y que alguien me dijera, oye, que vas a Algeciras, ¿no? Porque estaba ya deseando, ¿no? Y para mí Paco, pues yo creo que es una persona valiente, imaginativa, con su forma de sentir la vida y del toreo, pero yo creo que es muy válido y que yo por lo menos le estaré agradecido siempre, ¿no? ¿Alguna pregunta? Más preguntas. Más preguntas, ¿no? Ahora le toca a la señora, los niños, ¿alguien? Los niños, aquí como no es como Barcelona, aquí puede que entrar con 5 años, con 3, con cualquier edad. Más preguntas. Don César, que está por ahí, que es muy aficionado, ¿dónde está? ¿Ya se ha ido? Don César, usted que es buen aficionado, ¿no tiene nada que preguntarle a Eduardo? Después se lo dice. Se torea mejor por aquí abajo que por ahí arriba, ¿no? Aparte de Madrid, ¿no, Eduardo? Sí. La gente de Andalucía, Algeciras, Jerez, Sevilla, Almería, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que torear por aquí abajo da gusto, ¿no? Y no solo decimos nosotros, pero todos los toreros de por ahí arriba cuando vienen abajo y sienten el calor y el olé y la forma de sentir el toreo de por aquí abajo, se enamoran, ¿no? Porque abajo un pueblo de Ciudad Real, ¿no? De Valladolid. De Valladolid, ¿no? El sábado. Y bueno, y sobre todo el día a día, ¿no? Yo me considero que soy un torero que me cuesta más trabajo triunfar en los pueblos que en los sitios importantes, pero me tengo que mentalizar que el toreo es día a día y que las orejas hacen falta en los pueblos y las tengo que cortar como sea, ¿no? Eduardo, buenas noches. Solamente quiero hacerte una pregunta con respecto a tu estirpe familiar. ¿Es verdad que el toro islero que mató a Manolete estaba afeitado? ¿Y quién lo afeitó? ¿Y quién lo afeitó? Es lo más importante. No, hombre. En esa casa no se afeita, pero vamos, que hable él. Ese día creo que Eduardo había salido. La había cogido fuera de casa. Ese día no estaba yo. No, la verdad que no. Eduardo, perdona, en tu casa no se afeita, pero yo estoy hablando de la casa de tus tíos. Concretamente, Luis Miguel Dominguín llegó a decir que el toro islero estaba afeitado y compartía el cartel con Gitanillo de Triana y Manolete la triste tarde de Linares. O sea, si recuerdas algo o has oído algún comentario. No, yo lo que he leído, ¿no? Y la polémica que hubo, estaba afeitado. Si no, hombre, yo personalmente creo que no, porque la casa Miura creo que nunca se ha afeitado ni Dios quiera que se afeite, ¿no? Pero bueno, lo que sí te puedo decir que la ganadería de Miura es muy astigorda, es una ganadería que en contra de lo que la mayoría de la gente cree, es una ganadería que no se caracteriza por ser astifina. Y bueno, y coincidió que ese toro, que creo que tampoco era un toro astifino, pues, y era Manolete, le cortan la cabeza, los pitones y surge la polémica, ¿no? Pero yo pienso que no, ¿no? Sí. Oye, Eduardo, tú por ser hijo o nieto de ganadero y demás, ¿tienes más posibilidades de estar todos los días delante de la cara del toro? Por ejemplo, el torero de aquí de Algeciras, Gil Belmonte. Tú tienes más posibilidades.
tiene más posibilidades de estar más en forma, de estar más que otros toreros que no tienen esas posibilidades porque le está viendo la cara al toro todos los días. Sí, hombre. Está todos los días en tentadero y demás. Tiene más posibilidades, ¿no? Sí, evidentemente sí, ¿no? Yo evidentemente una de las cosas por las que soy torero es por haber nacido en esta familia y desde pequeño vivir el toro y sobre todo pues cuando ya profesionalmente me tomo la profesión de querer ser torero, oye, pues tengo la gran suerte de poder hacer muchos tentaderos, no solo en casa de mi familia, sino en casa de muchos ganaderos amigos. Tengo la gran suerte de hacer muchos tentaderos, una cosa que me encanta, soy un gran aficionado al campo. Pero bueno, considero que, oye, que sí, que evidentemente eso facilita, pero yo veo que casi todos los toreros hacen tentaderos en el campo, ¿no? Yo creo que hay muy pocos toreros que tengan pocas becerras para torear en el campo. Evidentemente hay casos que le cuesta mucho trabajo torear becerras, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle, no? Yo, gracias a Dios, he nacido ahí y lo que tengo que hacer es aprovecharlo, ¿no? ¿Más cositas? ¿Cómo? Un segundito que tiene el micro ya mismo. Una corrida toreada, tú sabes, en Miura, en el campo, ¿quién escoge la corrida? ¿Quién la escoge en el ¿Que campo? quién la escoge? No, que va, ¿no? Yo, hombre, desde el momento que me anuncié con la corrida de Miura en Sevilla, pues evidentemente fui menos al campo a ver la camada de toros que lo normal, porque normalmente no me gusta ver el toro en el campo. Y entonces, pues, lo que sí le dije a mis tíos que no le dieran vuelta a la corrida, ¿no? Que realmente la corrida que ellos tenían pensado para Sevilla, que fuera esa, ¿no? Y resulta que la corrida de Miura para Sevilla, igual que creo que de la mayoría de las ganaderías, pues es una corrida muy definida, porque el toro sevillano es un toro un poco especial, ¿no? Yo conocí algunos toros, porque hubo 3 toros cinqueños que los conocía yo de la temporada anterior y sabía en el aire que podía ir la corrida, ¿no? Pero por supuesto no se me pasa por la cabeza elegir ningún toro porque seguramente que me equivocaría, ¿no? Porque tú no eres supersticioso, eres maniático. ¿Por qué lo juegas? ¿Por manía? No, sobre todo porque yo creo mucho en la suerte y normalmente cuando tú te enamoras de un toro o te gusta más un toro, pues sí puedes acertar, ¿no? Pero yo es que creo muy poco yo es que cuando veo a muchos toreros que hablan del toro que le ha tocado, que le ha dicho el ganadero que es hermano o nieto, yo es que como he vivido la ganadería y más o menos la vivo y veo que es una cosa muy variable, ¿no? Y yo creo, hombre, las notas de la reata de la familia de los toros, pues sí, te puedes guiar, ¿no? Pero es una cosa que no te puedes fiar del todo, ¿no? Y yo no hay cosa que me moleste más que se me acerque el mayoral en el patio de cuadrilla de una plaza y me diga que me ha tocado un toro que es hermano de Menganito o de Setanito, ¿no? Normalmente me pongo enfermo porque no quiero saber de familia. Vale, gracias. En todo caso, Eduardo, has comentado que te gusta hacer mucho campo. ¿Tientas mucho en Cedariche? Sí, la verdad que mucho, ¿no? Yo creo que soy, pues, habré hecho este año pues la mitad de tentadero, casi más, ¿no? Y más este año, pues matando la corrida de Miura, pues he hecho muchos tentaderos y es un tentadero que a mí particularmente me sirve y sobre todo, pues ahora en casa de mis tíos, pues se está abriendo más la nómina de toreros. Al estar yo toreando, pues hay muchos compañeros que yo les pregunto, ¿no? Sin ánimo de comprometerlos, porque creo que es una ganadería particular. Pero les pregunto, oye, ¿a ti te haría ilusión ir a Zahariche a tentar? Porque muchas veces no se avisa a la gente por no comprometerla. Y este año pues han venido toreros como el Litri, el Tato ya había estado, pero bueno, los que están en San Lucas conmigo, ha venido Rivera, ha venido toreros, ha venido la cosa más abierta de toreros y todos pues han disfrutado y sobre todo han conocido un tentadero particular como es el de Miura, ¿no? Bueno, pues una última pregunta antes de que cerremos la charla. ¿Alguien que quiera preguntar? Yo te hago la última para cerrar. ¿Tú te ves de ganadero al final de tu carrera de torero o no? A mí me gustaría, ¿no? Me gustaría y es una cosa y una ilusión que tengo porque me encanta el toro y pienso muchas veces casi más en ganadero que en torero en la plaza, muchas veces, ¿no? Me surge eso y me gustaría el día de mañana pues ser ganadero, ¿no? Pues tenga suerte de torero y de ganadero. Venga, y para despedirme que me voy a arrimar en Algeciras también, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, a continuación se va a hacer entrega de un recuerdo a los participantes. Al señor don Juan Belmonte, entrega don César Benito, director del Hostel Octavio.
Al señor don Fernando Carrasco entrega don Vitoriano Mera, representante de la empresa Paco Dorado. Y al señor Dávila Miura entrega don Antonio Quiró, coordinador de Ferifiesta.